Hola, continuamos con nuestras clases de bioquímica. En la clase anterior vimos las diferencias entre ácidos débiles y ácidos fuertes. Lo mismo que entre bases débiles y bases fuertes. Y al final entendemos que dentro del cuerpo o dentro de los sistemas orgánicos se trabajan más con compuestos débiles, es decir, o sea, ácidos débiles y bases débiles. En la clase de hoy, entonces, vamos a mirar la disolución de esos ácidos débiles en agua, ¿cierto? Y cómo podemos calcular algunas variables como pH y las mismas constantes de equilibrio. Para poder trabajar en esta clase tenemos que tener a la mano una calculadora, porque aquí ya vamos a entrar en el mundo de pues, los cálculos como tal. Entonces, iniciemos. Hoy, en clases anteriores habíamos visto que un ácido débil puede ser monoprótico, diprótico, triprótico. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, cuando tenemos un ácido, si es monoprótico, significa que solamente puede donar un hidróneo, ¿cierto? Diprótico 2, triprótico 3, así sucesivamente. Hagamos el siguiente ejercicio. Entonces, imagínense que vamos a calcular. Entonces, aquí nuestro objetivo de este ejercicio, el objetivo como tal es calcular la constante de equilibrio, que como es un ácido se va a conocer como K sub A, porque quiere decir que está dado por la disociación de un ácido en agua, a partir de un pH. Entonces, realicemos el siguiente ejercicio. Pensemos que un estudiante de bioquímica preparó una solución de ácido fórmico HCOOH 0.1 molar y encontró que su pH a 25 grados centígrados es 2,38. Calcule el K sub A. Entonces, vamos a desglosar este ejercicio de una bien detallado, porque eso nos permite a nosotros entender qué es lo que estamos haciendo y entender a partir de lo que nos da un problema de estos, la información que nos da para calcular la variable que nos está pidiendo, que en este caso es con la constante de equilibrio. Entonces, antes de iniciar, nosotros debemos pensar en el ejercicio. ¿Qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? El ejercicio nos está diciendo lo siguiente. Llega un estudiante, ¿cierto? Y disuelve ácido fórmico. Entonces, ¿cuál es el ácido fórmico? ¿El ácido fórmico es un ácido débil o es un ácido fuerte? Entonces, lo que yo tengo que mirar es irme a algunas tablas y determinar si es un ácido fuerte o es un ácido débil. Como estamos trabajando en bioquímica, el ácido fórmico es un ácido débil. Entonces, a menos que se aclare lo contrario, consideraremos siempre que son ácidos débiles. El ácido fórmico viene de un organismo, realmente viene de las hormigas. Entonces, cuando nosotros nos pican las hormigas, lo que nos está inyectando es ácido fórmico. Ahora, ¿el ácido fórmico cómo es? ¿Es monoprótico o diprótico?
En este caso es monoprótico, porque solamente tiene un hidrógeno que pueda donar. Entonces, la reacción general de disociación del ácido fórmico en agua es la siguiente. HCOOH se disocia en agua en iones hidronio más iones formiato. ¿Listo? Eso es lo que está pasando en agua. La pregunta que nos hace el ejercicio es, ok, usted disuelve ácido fórmico en agua, es decir, si usted lo quiere considerar así, puede disolver 0,1 moles en un litro, obteniendo una concentración de ácido fórmico de 0,1 molar. Lo que pasa es que como el ácido fórmico es un ácido débil, parcialmente se va a disociar en iones hidronio y iones formiato. Y lo que significa parcialmente significa que hay que cuantificar cuánto se disolvió de hidronio y cuánto se disolvió de formiato. Entonces, básicamente, eso es el problema. Sin embargo, además de eso hay que considerar los aspectos experimentales de este problema. ¿Qué significa eso? Entonces, primer paso, el estudiante pesó una cantidad de ácido fórmico o midió su volumen de ácido fórmico y determinó que eso era 0,1 moles. A eso se lo agregó a 1 litro de agua. Ustedes ya lo han hecho muchas veces en el laboratorio. Entonces, tiene una solución homogénea de ácido fórmico. Después de un tiempo, ustedes empiezan a medir una propiedad, que es el pH. O sea, agregan una cosa que se llama un pHímetro. ¿Sí? Es un aparato que lo que hace es medir la diferencia potencial, pero al final esa diferencia potencial lo que nos muestra es a través de unas tablas de referencia, que eso ustedes lo mirarán en equilibrio químico o en análisis instrumental, te va a dar un valor que se considera el valor de pH. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El estudiante hace la solución y aquí tiene la solución en este, digamos, frasco. Aquí lo que está haciendo es agitando. Tiene una plancha donde está un agitador magnético y está agitando, es decir, que este agitador está dando vueltas. Después de eso, de un tiempo, entonces hay que dejar pasar un tiempo, mide el pH. ¿Cómo mide el pH? Es un equipo que en su classroom les voy a dejar un video de cómo funciona un pHímetro y va a medir el pH. Y lo va a medir en función del tiempo, es decir, va a esperar algún tiempo, puede esperar media hora, 1 hora, lo que ustedes quieran, y periódicamente van midiendo el pH. Aquí, ¿qué me está diciendo este ejercicio? Que la solución se mantuvo a 25 grados centígrados, ¿cierto? Porque recuerden que la constante de equilibrio cambia con la temperatura sí afecta a la constante de equilibrio, pero en este caso la temperatura se mantuvo constante y se empezó a medir el pH varias veces, a determinar que llegó a un pH de 2,38 y se estabilizó ahí. Es decir, aquí llegó a un pH de 2,38 y se estabilizó. Como se estabiliza, creemos que llegamos a las condiciones de equilibrio. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se disocia un ácido, se espera un tiempo y se mide el pH para establecer. Si el pH se mantiene constante, significa que la solución llegó al equilibrio. ¿Qué quiere decir que el pH llegó a un valor constante? Significa que la concentración de hidronios está constante en el tiempo. ¿Listo? Entonces, ahora ya que entendemos el experimento como tal, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a expresar eso que estamos haciendo nosotros experimentalmente, lo vamos a expresar en términos de una hoja de cálculo. ¿Sí? ¿Cómo expresamos eso en una hoja de cálculo? De la siguiente forma. Lo primero que vamos a colocar es la reacción química. Entonces vamos a colocar aquí la reacción química que ya dibujamos, que ya expresamos. Entonces aquí la vamos a colocar, pero antes déjenme por favor hacer lo siguiente, que siempre hago, porque es una forma muy sencilla de que el estudiante me entienda qué es lo que está pasando. Listo. Entonces ahora vamos a colocar esto mismo que hemos hablado, lo voy a colocar aquí.
Lo que tengo aquí, lo que hemos hecho en el laboratorio, los voy a poner acá. Se disocia en iones hidronio más formiato. ¿Listo? Ahora, en las condiciones iniciales, o sea, en el tiempo cero, así, condiciones iniciales, ustedes no tenían, es decir, en el tiempo cuando disolvieron el ácido fórmico en agua, pues inicialmente no tenían hidronio. No, era imposible que tuvieran hidronio porque ustedes hasta ahora estaban disolviendo ácido fórmico. Entonces, en ese momento, en las condiciones iniciales, ustedes ¿cuánto tenían? 0.1 molar de ácido fórmico. ¿Cuánto tenían de concentración de hidronio? 0. ¿Y cuánto de formiato? 0. Esas condiciones iniciales. En el cambio, es decir, cuando ustedes se fueron del laboratorio y dejaron que la solución llegara al equilibrio, pues una parte, entonces aquí es muy importante colocar aquí un X, una cantidad X que no conozco, se disoció generando una cantidad X acá y una cantidad X acá, ¿cierto? ¿Por qué es proporcional? Porque recuerde que si aquí se disocia 0,5 moles, pues se van a producir 0,5 moles de hidronio y 0,5 moles de ácido de formiato. O si aquí se disocia 0.01, pues se me va a generar 0.01 aquí y 0.01 aquí. Pero lo que pasa es que nosotros no sabemos cuánto se disoció. ¿Entendido? Entonces, yo podría decir que en el equilibrio, aquí en las condiciones de equilibrio, es decir, cuando ustedes miden el pH, lo que realmente pasa es que tengo 0.1 menos X y aquí tengo X y X, ¿cierto? Hasta ahí hemos entendido el planteamiento general del experimento. O sea, esa tablita que ustedes ven ahí y que muchos libros le ponen, realmente lo que está intentando es mostrarles a ustedes lo que hacen experimentalmente. En condiciones iniciales colocan el reactivo, lo disuelven en agua y al disolverlo en agua, pues lo primero es que ustedes tienen una cantidad conocida de lo que disolvieron, después esa molécula se disocia en hidróneos y el contraion, en este caso formiato, y al final ustedes lo que están midiendo es una concentración X de hidróneo, por eso tienen un pH, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice este experimento? Lo que dice el experimento o lo que se hace en el experimento lo resumimos acá. Ahora, cuando ustedes miden el pH en el equilibrio, como les decía a ustedes, esperan un tiempo y miden el pH, ustedes lo que están viendo es esta concentración, porque ustedes miden pH, o sea que ustedes están midiendo es concentración de hidronio. Recuerde que el pH es igual al menos el logaritmo de la concentración de hidronio. ¿Qué significa eso? Ustedes esperaron un tiempo y en el equilibrio, esperan a que la solución llegara al equilibrio y midieron la concentración de hidronio. Entonces, saben cuánto vale el pH en el equilibrio. Y si saben cuánto vale el pH en el equilibrio, saben cuánto hidronio hay en el equilibrio. Determinémoslo. Entonces, si pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidronio y este es igual a 2,38, pues realmente para poder obtener esto, para obtener la concentración de hidronio, lo que yo hago es lo siguiente. Aquí llego y aquí lo que hago es elevar a la base de 10. Entonces, por tanto, yo sé que la concentración de hidronio es de 4.2 por 10 a la menos 3 molar. ¿Ok? ¿Cómo lo sé? Porque en el equilibrio medí, ¿cierto? En el equilibrio medí el pH de la solución. Entonces ya sé cuál es la concentración de hidronio. Si sé cuál es la concentración de hidronio, o sea, sé cuánto vale X, pues también vas a saber cuánto vale el formiato. Entonces, al final yo sé que la concentración de hidronio es igual a 4.2 por 10 a la menos 3, pero también sé que la concentración de formiato es igual a 4 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y sé que la concentración de ácido fórmico en el equilibrio es igual a 0.1 por 0.1 menos
menos 4.2 por 10 a la menos 3. Entonces, al final, eso aproximadamente es lo mismo que 0.1 molar, ¿no? Es muy bajito el número en comparación, es muy poquito este número, este número es muy pequeño en comparación a este. Entonces, ahora sí, yo puedo determinar lo que es una constante de equilibrio, porque ahora sí planteemos la constante de equilibrio de nuestro sistema. Entonces nosotros tenemos que HCOH se disocia en iones hidronio más HCO menos. La constante de equilibrio en este caso, o K sub A, porque recuerde que esto es un ácido, entonces es K sub A, es la concentración de hidronio en el equilibrio por la concentración de formiato en el equilibrio sobre la concentración de ácido fórmico en el equilibrio. Recuerde que esto es todo en el equilibrio. Y soy muy enfático porque es importante recalcar que esto es medido en el equilibrio, ¿cierto? Y nosotros medimos el pH en el equilibrio. Entonces al final es muy fácil de determinar, simplemente es despejando y digo que K sub A es igual a 4.2 por 10 a la menos 3 por 4 por 10 a la menos 3 sobre 0, aproximadamente 0.1 molar. Y el resultado de eso es 1.8 por 10 a la menos 4. Es decir, que la K sub A del ácido fórmico en estas condiciones es de 1.8 por 10 a la menos 4. Ahora miremos o hagamos un ejercicio, o más bien como tarea 1, ¿listo? Tienen que determinar el K sub A, vas a determinar el K sub A de una molécula que se llama niacina. La niacina es una de las vitaminas B. Entonces, una de las vitaminas B, porque hay muchos tipos de vitaminas B, es la niacina. La niacina es un heterociclo, es decir, tiene un átomo de nitrógeno en un anillo aromático, pero además tiene un grupo carboxilo. Entonces, ¿cómo será la niacina? ¿Será un ácido monoprótico? ¿Diprótico? Quiero que ustedes analicen eso. Ahora, por favor determinen K sub A bajo estas condiciones. Entonces, una disolución de niacina 0.020 molar tiene un pH de 3.6. Determinar la K sub A. ¿Listo? Básicamente es el mismo ejercicio que acabo de resolver, obviamente con otros valores de concentración. Sin embargo, háganlo y me lo envían vía Google Classroom en un momento específico que se aclarará dentro dentro del curso. Muy sencillo, ¿cierto? Ahora hay algunas importantes cantidades físico-químicas que se determinan en algunas veces, y sobre todo en términos de aminoácidos y moléculas biológicas, que es el porcentaje de ionización. El porcentaje de ionización, como su nombre lo dice, es un porcentaje y es algo muy sencillo. Lo que nos dice es la cantidad o la concentración ionizada, es decir, ¿qué significa concentración ionizada? Significa la cantidad de iones de una especie que se formó por la disociación de un ácido, en este caso, sobre la concentración original. Por 100. Entonces aquí vamos a colocar porcentaje de ionización.
En nuestro caso anterior, ¿cierto? En el ejercicio anterior que nosotros hicimos, pues básicamente el porcentaje de ionización se determina muy fácilmente. Yo podría decir el porcentaje de ionización del ácido fórmico para el ejercicio anterior sería igual a ¿qué? ¿Cuál es la concentración de ácido fórmico inicial? 0.1, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos del ácido fórmico 0.1. Eso fue la concentración inicial de ácido fórmico. Y en la ionizada sería 4.2 por 10 a la menos 3. Y como es un porcentaje, hay que multiplicarlo por 100. Y así ustedes podrían encontrar el porcentaje de ionización del ácido fórmico. Si ustedes se dan cuenta, es extremadamente sencillo. Ok, continuemos. Vamos ahora a calcular algo un poquito al revés. Es decir, nosotros estábamos, en el ejercicio anterior nosotros hicimos que determinábamos una propiedad en el equilibrio y al determinar la propiedad en el equilibrio, en este caso la concentración de hidrógeno a través del pH, en el equilibrio nos íbamos hasta K sub A. Ahora vamos a hacer el inverso. A partir de K sub A vamos a llegar al pH. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Existen muchísimas tablas en donde se reportan los valores de K sub A de diferentes ácidos débiles. Yo en el curso les voy a enviar esa tabla para que se den cuenta o para que tengan registrado cuáles son los K sub A de diferentes ácidos débiles. Imagínense, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo en el cual vamos a determinar a partir de la K sub A la concentración de hidronios y por tanto el pH. Entonces, realicémoslo y lo vamos desglosando poquito a poco para que se den cuenta que es muy sencillo de realizar. Entonces, pensemos que vamos a disolver, entonces determinar el pH de una disolución de ácido acético 0.3 molar. Este es un ácido con un olor y acidez que son característicos del vinagre, entonces sí lo conocen, no es algo que ustedes no conozcan. Entonces se disuelve en 0,3 molar de ácido acético y lo que ustedes buscan es determinar teóricamente cuál es el pH, porque ustedes me dirán, ay profesor, pues para qué yo para qué me estreso tanto, más bien yo voy y mido en el laboratorio utilizando un electrodo que se conoce como pHímetro y va a determinar el pH. Pues sí, es cierto, ustedes podrían hacer eso en el laboratorio, pero no necesariamente es el único camino, también existe el camino teórico, que es muy interesante porque a veces uno necesita una solución a un pH establecido. Entonces ustedes no se pueden ir a probar al laboratorio qué concentración me va a dar el pH que yo quiero. Ustedes tienen que hacerlo teóricamente y después hacerlo en el laboratorio. Entonces la idea fundamental de nosotros es, a partir de una disolución 0,3 molar de ácido acético, determinar cuál es el pH que se puede obtener. Entonces, lo primero que debemos hacer es que imaginarnos lo que está pasando. Lo que está pasando es que ustedes tienen una disolución de ácido acético 0,3 molar, es una solución homogénea, es decir, que ustedes tenían ácido acético y lo disolvieron en agua. ¿Entendido? Hasta ahí. ¿Y ahí qué ocurre? Ocurre la siguiente reacción, o la siguiente disociación. Tengo el ácido acético, CH3COOH, ¿listo? Se disocian ácido en iones hidronio más iones acetato. Entonces, como genera iones hidronio, pues es un ácido, entonces va a plantear su K sub A. Su K sub A es igual a la concentración de hidronios por la concentración de acetato sobre la concentración del ácido acético. Es decir, ya se planteó la constante K sub A del ácido. ¿Entendido? Pero recuerden que esto siempre es en el equilibrio.
Entonces, cuando ustedes colocan inicialmente una concentración de ácido acético 0,3 molar, pues tienen que esperar un tiempo hasta que llegue al equilibrio, ¿cierto? Lo colocan y esperan un momento a que el sistema llegue al equilibrio. Entonces, eso mismo que hacemos aquí lo podemos expresar con esta tabla. O eso mismo que hacemos en el laboratorio tenemos que expresarlo en la siguiente tabla. Entonces, aquí tenemos la reacción y lo vamos a expresar en una tabla que nos habla de lo que está pasando, lo que estamos haciendo en un experimento en el laboratorio. Entonces, ¿qué tenemos? Condiciones iniciales. Después hay un cambio, es decir, estamos esperando qué es lo que pasa y después llegamos a ¿dónde? Al equilibrio. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Muy sencillo. Entonces aquí tenemos, vamos a colocar nuestra reacción, CH3COH, H más CH3CO, ¿cierto? Que es el acetato. En condiciones iniciales nosotros tenemos disuelto el ácido acético en agua, es decir, que toda la concentración está dada en términos de ácido acético, 0,3 molar. Ahora, después de un momento, de un tiempo, ¿qué pasa? Pues va a haber un menos X molar de ácido acético y se va a generar un X molar de ion hidronio y un X molar ¿de qué? De ion acetato. En el equilibrio, pues básicamente lo que va a tener es 0.3 menos X en concentración molar, y aquí X molar, y aquí X molar. Entonces, esas son las concentraciones, estas que ustedes ven aquí son las concentraciones en el equilibrio. Le voy a colocar aquí un resaltador para que ustedes no se les olvide. Estas son las concentraciones en el equilibrio. Aquí están, ¿cierto? Aquí están las concentraciones en el equilibrio, porque es el equilibrio. Entonces, la constante, ¿en qué está planteada? En la constante está planteada en el equilibrio. Entonces, sería muy sencillo, mire, la K sub A va a ser igual a ¿qué? 0,3 menos X, ¿cierto? De X por X, que al final se nos convierte en la K sub A es igual a X al cuadrado sobre 0.3 menos X, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación, ¿cuántas incógnitas tiene? Obviamente X es una incógnita y K sub A es una incógnita. Entonces no se puede resolver. Cuando uno tiene más incógnitas que ecuaciones, pues es imposible resolver la ecuación. Uno tiene que tener por lo menos, si tiene 12 incógnitas, tiene que tener 2 ecuaciones. Si tiene 3 incógnitas, tiene que tener por lo menos 3 ecuaciones, a menos que las ecuaciones sean redundantes. Pero bueno, eso es otro problema. En este caso, ustedes tienen 2 incógnitas y una ecuación, excepto que hay unas tablas que me permiten a mí determinar o por lo menos acceder al valor de K sub A. Entonces, yo me voy a una tabla que se las voy a proporcionar y miro cuál es el valor de K sub A. El valor de K sub A es de 1.8 por 10 a la menos 5. Es decir, que esa es el valor de la disociación del ácido acético a estas condiciones. Es de 1.8 por 10 a la menos 5. Hasta el final, si yo reemplazo este valor aquí, ya no tengo dos incógnitas, sino que tengo una incógnita con una ecuación. Es decir, que se puede resolver el sistema. Entonces aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. 1.8 por 10 a la menos 5 es igual a X al cuadrado sobre 0.3 menos X. Y esta ecuación ya se puede resolver. ¿Esta ecuación de qué tipo es? Es una ecuación de tipo cuadrática, ¿cierto? Es una ecuación cuadrática. Y la mayoría ya sabe resolver una ecuación cuadrática. Bueno, eso yo esperaría que ustedes supieran resolver una ecuación cuadrática porque se utiliza a partir de una expresión que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que es menos b más o menos, ¿cierto? La raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, espero que la resuelvan de esa manera y el valor o el resultado como tal le va a dar ¿qué? El valor de x. Cuando ustedes tienen el valor de x, pues encontrarán
a partir de solucionar la ecuación cuadrática, encontrarán el valor de la concentración de hidronios. Entonces, lo vamos a hacer en este momento. Entonces, para colocar, lo primero que tenemos que colocar es la ecuación cuadrática. Entonces, una ecuación cuadrática es igual a menos b más o menos raíz